Pero bueno, 10:29, ya lo tenemos a nuestro querido amigo el doctor Alberto Escabrel en línea. Un gusto saludarte, Alberto, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Y acá estamos, recién haciendo un contacto con Estados Unidos. Te escuché. Con un riverense que está allá y que nos contaba la preocupación que está viviendo el mundo, ¿verdad? Y yo siempre trato de poner el ejemplo de las grandes potencias porque parece que todos lo sobredimensionamos acá porque somos chicos. Sin embargo, las grandes potencias viven y sufren todo esto igual o peor que nosotros. Sí, Estados Unidos quizás es el paradigma del actuar fuera de tiempo, ¿no? Exactamente. Yo creo que ahí, claro, también estamos hablando de tremendos monstruos de tamaño. A veces uno se olvida que el Uruguay tiene 600 kilómetros de largo por 400 de ancho, ¿no? Y que no tenemos montaña, no tenemos ríos, hablamos todos el mismo idioma. Hay un nivel de cultura, de entendimiento muy fuerte, la comunicación se entiende, los principios de solidaridad uruguayos son muy sólidos, están construidos en nuestro ADN, diría yo, y yo creo que el índice de responsabilidad en Uruguay es bastante alto, muy alto, comparativamente con el tipo de medidas que se han adoptado. Es decir, es mucho más fuerte la reacción ciudadana que el conjunto de medidas adoptadas. Yo creo que nosotros ahí tenemos todavía un atraso. La función pública debiera estar, bueno, para poner más ejemplos, yo acabo de terminar hace una hora un diálogo con el ministro de Función Pública de Colombia. Solo Bogotá tiene 8 millones de habitantes, montañas gigantescas que dividen el país y selvas y de todo un poco. Y bueno, los funcionarios públicos están todos trabajando por teletrabajo. Y uno de los países más poderosos de América, si no el más, desde el punto de vista orgánico, bueno, está funcionando de ese modo. Y nosotros todavía estamos en un sistema casi voluntario de cada jerarca de administración, de cómo administrar este tema, cuando puedo asegurarles que la función pública es perfectamente manejable, sin necesidad de que la gente esté sentada allí con los sistemas informáticos que uruguayos son mucho más complejos y sofisticados. Estamos en los 7 mejores del mundo, para que nos entendamos. Entonces, a mí me parece que primero hay que hacer no un homenaje. Yo creo que después de esto nos daremos cuenta que hay algunas tareas que son realmente esenciales. El tema de la salud pública y las vocaciones por la salud pública. Ya hay países donde hay decenas de médicos muertos y de operadores de salud. Yo creo que vamos a terminar con ese discurso solapado en el que no se reconoce el valor de la función pública, de la función médica y la función salud, y el aliento a esas vocaciones, porque esta es la primera de las epidemias que hemos visto de este tipo, pero está claro que el año pasado, según se dice, viajaron cerca de 4.000 millones de personas en avión, ¿verdad?, del mundo. Bueno, entonces quiere decir que cualquier enfermedad que se pueda propagar con aeropuertos que concentran 80 millones de personas por año, como varios, no uno solo. Solo el nuestro, con lo pequeño y maravilloso que es, maneja millones de pasajeros por año. Bueno, imagínense lo que son esas concentraciones en aeropuertos como el de Panamá, o el de Heathrow en Londres, o el de Los Ángeles, o el de Dubái, o el del que quieran, de Frankfurt, donde son ciudades moviéndose adentro, todos juntos, de gente que viene de otros lados. Por lo tanto, la transferencia de enfermedades contagiosas de algún modo es un tema crítico, porque nunca en la historia de la humanidad, y yo creo a mi juicio que está ahí la gran diferencia, hubo una capacidad de transmisión en tiempo real, no solo de la información, sino también de este tipo de enfermedades infectocontagiosas. No solo, y estamos hablando de enfermedades que están siendo transmitidas entre personas. Claro. En el futuro vamos a tener que tener mucho cuidado, porque pueden haber otras que se transmiten a través de objetos, y el comercio internacional está basado en objetos, y la esterilización no es un proceso sencillo. ¿Qué quiero decir con esto? Que está claro que primero vamos a tener que tener una conciencia muy plena de que ejercer función médica o de salud tiene que ser una de las funciones retribuidas al mejor nivel,
y protegerlos, cuidarlos, fomentarlos y sentir el orgullo que alguien querido se dedique a una profesión como esta. Yo tengo gente conocida, algunas muy amigas, que están pasando una ansiedad terrible porque él o ella o ambos están yendo a trabajar a los centros hospitalarios en Uruguay, que todavía la cosa no se desarrolló como lamentablemente se va a desarrollar quizás. Y bueno, hoy hay que vivir ese tipo de situaciones, es como mandar al frente de batalla a la gente, ¿verdad? Entonces, primero eso. Segundo, el rol de la comunicación. Puede sonar demasiado específico, porque justo estamos haciendo uso de la comunicación de un programa como el de ustedes, pero la calidad de la comunicación es un elemento central. Yo creo que el gobierno ha actuado impecablemente, casi yo les diría en un 70% en materia de comunicación, que se ha manejado muy bien, ha generado la agenda. Es muy importante porque eso a la gente le va transmitiendo, pero también, como todos sabemos, la comunicación genera desgaste, y yo creo que hace mucha falta, como se hace en otras partes, que hablen los operadores científicos, que son los que están asesorando, porque ninguno de los que estamos en función de gobierno o estuvimos, del 90% de los temas que se manejan a nivel superior de un presidente o de presidencia, tiene demasiada información, más que la superficial y la que le dan sus asesores. Entonces, si Uruguay no pasa a un sistema de aislamiento más fuerte, es porque alguien está asesorando que no hace falta. Bueno, a mí me gustaría saber quiénes son esos asesores que van a contramano con la historia y con el resto del mundo. Pues me gustaría conocerlos, porque yo no, lo último que le hace falta al país es que el presidente de la República, que no tiene más nadie encima de él, y hay que reconocer que se está desempeñando muy bien, eso es muy importante sentirlo, lo digo con convicción y tranquilidad de espíritu, él tiene que tener la protección de quienes son los que le dicen, mire, no pasemos a un aislamiento más profundo, a una cuarentena más profunda. La cuarentena no es, como escuché decir a alguna gente importante, quién va a ordeñar las vacas. Las vacas se van a seguir ordeñando, los que van a trabajar van a tener que seguir yendo a trabajar en los temas esenciales. Lo que se trata es de recortar lo que efectivamente se puede hacer de otra manera, porque hay un cuadro que hoy salió, que auspició por la Organización Mundial de la Salud y que ha sido difundido por varios medios, cómo es la multiplicación, digo, de una persona que contagia 3 son 9 son 27, es decir, es una progresión geométrica que nos pone en jaque, y en algunos casos hay que encontrar los lugares por donde cortar. Así que yo estoy muy cerca, no diría trabajando porque eso implica otras cosas, sino ayudando, opinando, recibiendo información de muchos países, incluso de adentro de algunas organizaciones, por amistades personales de todos estos años. Y estoy muy cerca del caso colombiano, que hoy hablaba con el ministro de Función Pública de Colombia, que tiene un rol formidable, Fernando Grillo, y bueno, las medidas que ha adoptado Colombia en esto, con las dificultades que tiene geográficas y incluso hasta culturales, ha logrado un mecanismo que parecía impensado, ¿no? Pero me parece que el tema está en esto. Yo creo que primero valorar la respuesta uruguaya mayoritariamente, eso es muy importante. Creo que hay que afinar un poco el sistema de distribución domiciliaria de productos que se puedan comprar en supermercados, etcétera. Me parece que ahí hay que ponerle mano, porque no puede tardarse. Aquí hay lugares donde se tarda una semana en la entrega o 5 días. Yo creo que ese es un trabajo que el que lo hace está protegido, porque lo hace solo y lo deja en una puerta. Todo se paga por medio digital. Mira tú, tanto problema con el sistema que teníamos electrónico de manejar el dinero, y nos está salvando la vida. Y mira tú, tanto problema con el MIDES, que cuánta gente y atorrantes mantenidos y todas aquellas cosas horribles que oímos, más allá de lo político, porque estoy hablando del comentario popular, y resulta que esa base de datos es la que nos va a permitir ir a una cuarentena donde la gente tenga lo básico para comer.
Hace un mes nosotros dijimos del salario mínimo y que por 3 meses Uruguay tiene toda la forma de financiarlo, y los préstamos que vienen de afuera, que ya estaban concertados, van a ser prácticamente no reembolsables, estoy seguro, a la larga. Y el dato que estoy teniendo de OCDE, y corto por aquí, así podemos dialogar, yo se los dije a ustedes hace bastante tiempo, al principio, sobre la base que OIT establece que hay 80 millones de personas calculadas que van a perder el empleo en el mundo por estas razones, por lo que está pasando. Bueno, el seguro de paro nuestro está estallado, ¿verdad? Estallado, pero con solvencia, porque por suerte hay recursos. Pero estallado en el número, me refiero. Bueno, si hay 80 millones de personas que dejan de trabajar en el mundo, lo que se pierde ya no es la cadena de pago de la que se habla. El mundo ya no se guía por la cadena de pago. La regla de oro de hoy es es la cadena de consumo. Porque el consumo, los pagos se arreglan con créditos. El consumo es lo que mantiene viva la línea de producción en el mundo, que eso es lo que se está paralizando. China está saliendo, o sea que estaría en condiciones de empezar a seguir proveyendo. Para eso tiene que comprar materia prima, esencial para los países que suministran la materia prima. Tienen que comenzar a comer más, o sea que para eso es vital para nosotros, los que producimos alimentos, entre otras cosas, y eso requiere que haya mucho dinero en el mundo. Un comentario que parece importante. En la crisis del 2008, esto está manejado básicamente por el G20, ¿verdad?, que son los países más poderosos del mundo, que toman las medidas más importantes porque además son los que ponen el dinero, ¿verdad? El G20, que se está reuniendo en reuniones virtuales con videoconferencias, tiene algunas cosas que, por lo que me cuentan de gente que está muy vinculada, ha tomado alguna decisión que parece muy razonable. Cuando la crisis del 2008, cuando estallan las burbujas, subprime y todo aquello de Estados Unidos y Europa, que es ya mega estafa, ¿no? Se volcaron centenares de miles de billones de dólares, miles de millones, los billones de ellos, ¿no? Y tanto por Estados Unidos como Unión Europea. Esos dineros fueron del Banco Central a los bancos centrales de los países, los bancos centrales los pasaron a los sistemas financieros, y los sistemas financieros se los pasaron a las empresas. Bueno, hay un porcentaje altísimo de ese dinero del 2008 que pasó a las empresas, que muchas, en lugar de volcarlas al mercado, con líneas de crédito para el público, etcétera, se quedaron con un altísimo porcentaje para, y esto es terrible, revalorizar sus propias acciones personales de los propietarios. Bueno, esto se va a hacer similar, pero con un cambio fundamental. El dinero que va a venir a fluir muy fuertemente por el sistema bancario de todos los países, desde los bancos centrales respectivos, a través de líneas de crédito. Por eso la gente tiene que estar cerca de los sistemas de líneas de crédito, porque por ahí va a venir el dinero, desde los préstamos sociales a los empresariales. Sobre todo, esto es para los empresarios, ¿no? Negocien con los bancos y no pueden pagar. Hay líneas de refinanciación, porque todo el mundo sabe lo que está pasando. No se aíslen y se queden con la deuda, mantengan diálogo. ¿La diferencia cuál va a ser? La diferencia va a ser que ahora ese dinero va a llegar a los bancos, y los bancos los van a colocar, pero van a estar monitoreados por organismos multilaterales de crédito, que van desde el Banco Mundial, quizás hasta el propio fondo, etcétera, que van a hacer un seguimiento de a dónde fue el dinero. Esa es la condición que está poniendo el G20, para que la gente tenga la posibilidad de comprarles kiosqueros los chicles que vende todos los días, para que el kiosquero le pueda comprar al distribuidor, el distribuidor se los pueda comprar al importador, y el importador se lo compra al chino con la fábrica. Y esa cadena no se puede romper de ninguna manera. Exactamente, y se está rompiendo. Entonces, el único modo es los dos instrumentos, el crédito y el hecho de que llegue el dinero a la gente, y eso es fundamental. No, perdónenme que me extendí un poco, pero yo no estoy sintiendo que se hable de estos temas, y hay un proceso de presión muy fuerte a nivel empresarial, que es lógico,
y yo creo que ese tema tiene que ser más desarrollado. El mundo no se va a parar, va a tener un gran golpe, un enorme golpe, pero va a haber un enorme cambio de cultura de producción y crediticia, y ese tema tenemos que tenerlo en cuenta para que tengamos la certeza de que las cosas van a ser mejor, frente a un tema que, ya digo, no es un hecho aislado. Lamentable y tristemente, si hay una coincidencia en el mundo entero de los que manejan estos temas a fondo, es de que este es un proceso que se va a repetir en el futuro con otros temas, ¿no? Y me está llegando más información que le tengo que enviar Margarita del segundo muerto por el COVID-19, que es un profesional médico. No, sí. Claro, y creo que es bueno marcar, Alberto, algo que tú decías hoy en el arranque de tu presencia, reivindicar la tarea del personal médico. Sí, señor. Y decirle a aquellos, y más allá de lo que es lo que está en la primera línea, ¿verdad?, que son los médicos. Hoy conversábamos con una riverense que nos deja orgullosos, que es la bióloga María Cecilia Salazar, que es integrante del Instituto Pasteur, del Laboratorio de Genómica Microbiana, y destacábamos el trabajo enorme que están haciendo, y qué capital, o sea, porque viste que en estos momentos es donde surge lo mejor, empezás a mirar alrededor y decís, pero ¿y esto dónde estaba? Lo teníamos nosotros. El capital de gente joven, porque Cecilia es una muchacha joven, porque su compañera, se me escapa el nombre ahora también, porque el doctor Gregorio Iraola, que es el responsable del Laboratorio de Genómica Microbiana, uno no sabe ni cómo escribirlo todo esto, y sin embargo, gente joven que está avanzando a un nivel realmente espectacular. Y esto nos muestra, el mundo se prepara, y nosotros también. Yo siempre trato de rescatar lo positivo, claro, porque lo negativo está en el día a día, claro, estamos lamentando otra muerte, pero tenemos que ver de que hay con qué, tenemos, como se dice en el fútbol, hay equipo, ¿verdad? Y esto hay que destacarlo, ¿verdad? Creo que es importante. Es muy importante. Mira, eso que tú dices es tan vívido, tan representativo. Yo recuerdo que en determinado momento, con el expresidente Vázquez, fuimos a la Facultad de Ciencias y al Instituto Pasteur. Y de pronto Uruguay no pudo cumplir, y tiene que ser un objetivo nacional, con el 1% del PBI aplicado a la investigación científica. Estamos cerca, no cerca, pero hemos avanzado, pero falta. Y cuando llegamos, la primera cosa que impresiona en ese edificio que está allí por Avenida Italia y Caldas para abajo, la primera cosa que llegamos e impresiona es un mural que debe tener unos 15 metros, donde está escrito todo lo que es el genoma humano, que se descubrió hace poco tiempo, que es la clave de la vida humana, cómo está construido el genoma, ¿no? Y bueno, comenzó la recorrida, la habitual, más tratándose de un científico, el que iba, bueno, en fin. Pero en determinado momento, y ahí voy a lo que tú decís, comenzaron a llegar los científicos, para llamarlo de algún modo, que están trabajando ahí. Y fue algo maravilloso, porque comenzaron a aparecer decenas de personas jóvenes, con sus ropas informales, seguramente alguno vino hasta en bicicleta, una frescura, y son gente que tiene, muchos de ellos que vinieron desde el exterior o se formaron aquí al más alto nivel, y los tenemos que cuidar como el pan, porque es lo que tú decías. Pero por otra parte tenemos que esa gente, Italia acaba de perder, España acaba de perder 5.000 operadores de la salud. Italia debe haber perdido seguramente mucho más. Es decir, gente que o murió o cayó del sistema y no puede estar prestando servicios en los lugares más difíciles del mundo. No imaginemos Estados Unidos. La demanda que puede venir de servicios médicos y especializados de esos países, con sueldos muy poderosos porque tienen su vida en juego, es un tema que también tenemos que tener en cuenta, porque ni podemos frenar a los nuestros para que crezcan, ni tampoco podemos quedarnos sin los que necesitamos. Por eso es tan importante la inversión, donde las cosas no son gasto, como dices tú,
como bien estamos diciendo, sino que es cuidar a la gente. Pero también tenemos que cuidar al que limpia los pasillos de los hospitales, tenemos que cuidar al que lleva la camilla, el que viene a buscarlo a la puerta y lo lleva hacia adentro, el enfermero, las NERS, los NERS, que son piezas fundamentales del sistema de salud uruguayo, las propias administraciones que están en el mismo edificio, los médicos, ni decirlo, es decir, los enfermeros, en una palabra, yo creo que o empezamos a medir las cosas en función de nuestras propias necesidades, si no nos da el nivel ético suficiente para poder valorizar esas funciones, que los tipos no tengan que estar trabajando, que un médico, un enfermero trabaje en varios lugares. Por eso hay mutualistas que realmente están trabajando en esto muy bien. Salud pública ha mejorado maravillosamente bien, es decir, la salud, el sistema integrado de salud de Uruguay es no pensado. Ayer salió en la prensa que una mujer de Boston se curó del virus y el seguro no la cubría, y cuando salió del sanatorio del hospital donde estaba, le llegó una cuenta de $39.000 a la mujer, ¿no? Está en la prensa de ayer, en la BBC creo que está. Entonces, cuidemos los sistemas que tenemos. No es verdad que el gasto de lo público sea un gasto. El gasto en el sistema integrado de salud es la inversión más maravillosa que se puede hacer, y Uruguay es un ejemplo mundial, y yo veo con alegría que algunos pasos se realizan y otros se profundizan en la dirección correcta. Por eso, de estos que salimos todos juntos, sí, salimos todos juntos, pero esto requiere gente que tenga el timón bien tomado, y los demás apoyando en lo poco o lo mucho que se puede hacer, con los mensajes positivos, pero también mostrando los riesgos y lo negativo. La muerte de este médico tiene que ser un ícono para nosotros, y murió como consecuencia de la atención médica. Tiene que ser justamente una demostración de lo que es el riesgo de las vocaciones. Por eso Uruguay tiene un capital, como decías tú, gigantesco en esto. El hecho de la comunicación pública es formidable. Creo que esto va a dejar a la vista las mediocridades también, y ojalá que en algún momento las mediocridades tengan que pagar el precio que a veces tardamos en cobrar. Y me parece que todo eso es lo grande de todo esto. Yo creo que no vamos a decir que somos los mejores del mundo, pero tenemos las condiciones, eso sí. A mí me parece que hay que parar a la función pública, hay que hacerla trabajar monitoreada, como hemos logrado ahora hacerlo, y digo, porque estamos muy cerca del proceso, como ha logrado hacerlo Colombia, que es el país con el que tengo un diálogo todos los días. Y bueno, si pueden países de ese tamaño, hagámoslo nosotros también, dejemos lo esencial. Todo se puede hacer a la distancia. Hoy, yo lo viví, cuando estuve enfermo, que tuve una gripe, no sé qué cosa, yo desde mi casa manejaba lo mismo que manejaba sentado allí, porque uno tiene que tener un entorno rotativo, ¿verdad? La gente no tiene por qué ir todos los días los mismos. Se está haciendo, se está reduciendo mucho. Yo creo que hay que reducirlo más. Alberto, un gusto como siempre escucharte, gracias por estos minutos. Nos reencontramos la semana que viene. Semana que viene, un placer, y cuídense mucho todos, cuidémonos mucho, que todo va a salir bien. Como decía mi viejo, mi papá andaba en silla de ruedas, yo les cuento siempre, y tenía dos frases que para mí marcaron la vida. Una, cuando hablaba de mi nieto, de mi hijo, decía: todo lo que se cultiva crece, y cada vez que yo iba a un desafío de un examen o de lo que sea, me decía: dale con fe. Bueno, cultivemos que todo crece y vamos a darle con fe. Abrazo grande, y gracias por el mensaje.